complicar aún más la situación, se da lo que es todos estos tipos de comités, trabajando que si en lo de los permisos, la reforma contributiva, la infraestructura y construcción, y tantas otras cosas que ahora tiene los colaboradores de la gobernadora trabajando a ver por dónde va a ir la cosa. Y es que muchos quizás nos pensábamos que en un momento dado ya estos comités habían comenzado a trabajar, inclusive antes de ganar la elección o antes de ganar la primaria, y no esperar a ganar la elección para entonces reunir el comité. Eso es lo que ha pasado en otras administraciones y quizás se esperaba que pasara en esta. Y que no se esperara entonces, ya cuando se ha prometido unos resultados, que hubiera un panorama más claro en cuanto a dónde se quería llegar, inclusive con el asunto de la energía, que ¿verdad? Se había prometido tanto que se iba a cancelar el contrato de Luma y que ahora se ha dado paso a otra línea que tiene que ver con la generación y no necesariamente con las inconsistencias en la transmisión y distribución. Y más concentrarse en la generación, que es importante también, porque como les decía ayer, no tienes nada que transmitir si no puedes generar. Entonces, al final del día, parece que no necesariamente va a quedar como se prometió por parte de la gobernadora y qué consecuencia pudiera eso tener dentro de los propios defensores de la gobernadora y de la administración. Y ayer se da una segunda ronda de confirmación de secretarios y secretarias. Interesante porque han sido lo que se llama nombramientos no controversiales, como les destacaba ayer, luego de la vista de el pasado sábado, donde estuvieron algunos, como el secretario de Recreación y Deporte, estaba la secretaria de la Familia, estaba la secretaria de Vivienda, estaba también el comisionado de la policía, Joseph González, y trascienden ciertas cosas de ahí que voy a entrar en ellas ahorita, como la grabación o interceptación de llamadas telefónicas que se propone como una herramienta para combatir varios problemas en Puerto Rico y que es una pregunta, no es que el comisionado actual de la policía ya confirmado propone eso como tal, sino que ¿verdad? Se utiliza en la esfera federal y si se trae a la esfera local. Pero trascendido el asunto, surge la controversia del nombramiento que está pendiente o de los nombramientos que están pendientes. Y ayer el presidente del Senado en una comunicación en sus redes había bajado caliente, como de costumbre lo hace, porque se hablaba de que hubiese una negociación, o había gente analizando de que hubiese una negociación entre la Procuraduría de la Mujer y la Secretaría de Justicia. Y yo desde este micrófono ayer dije que parecía, por las propias expresiones de la gobernadora, que parecía estar reservando la posición para Janet Parra, de que si no la confirmaban para uno, pues la confirmaron para otro, con sus complejidades, ¿verdad? Y hay más de uno que piensa que si no la confirman para secretaria de justicia, no la van a confirmar para nada más. Pero es la gobernadora quien se coloca en esa posición al decir de su propia boca, yo no voy a confirmar a nadie para la Procuraduría de la Mujer hasta tanto me confirmen a Janet Parra para la Secretaría de Justicia. ¿Qué mensaje estaba enviando la gobernadora? Mire, uno ciertamente abre la gama de especulación de qué pudiera pasar ahí, qué pudiera estar ocurriendo ahí. Otra noticia que hay que analizar junto con eso es que dice en la prensa escrita en la mañana de hoy que la secretaria nominada no ha enviado todos sus documentos y que eso es una estrategia para no activar la comisión. Eso no necesariamente es correcto porque aún faltando documentación pueden empezar a ocurrir ciertas cosas en las comisiones que analizan los nombramientos. Así que hay unas fuentes alegadas que le dan una entrevista hoy que parece ser o dice ser la noticia del titular, que son legisladores del Partido Nuevo Progresista, que hablan acerca de la renuencia de algunos senadores y senadoras
en votar por Janet Parra y que uno de los asuntos más medulares en esta renuencia pudiera ser un caso que hubo que ella defendió a una gente que antes había participado como fiscal y que eso la ponía en una posición difícil. Hubo unas determinaciones del tribunal donde la relevan o le obligan a salir del caso, ¿verdad? Y que eso tiene a más de una persona molesta. También están las expresiones sobre las terminaciones de embarazo y otras de corte un poco más fundamental o fundamentalista, debo decir, para propósitos de lo que ella misma ha dicho y ha hecho, y que eso, pues, en un Senado un poco más controversial, le ha causado esos problemas. Todo eso está dentro de toda esa gama que ha creado especulación y no es para menos, porque obviamente el de recreación, el de recursos naturales o el de Marquiles, pues todo el mundo sabe que es por el asunto de la parguera. En el del caso del Departamento de Corrección, que esos son los poster childs, esos son los niños símbolos ahora de los nombramientos controversiales. Pues ha tenido sus problemas también por razón de la cancelación del contrato de Physicians y otras cosas que están pasando al seno de esas dependencias, de esas agencias que no necesariamente le han provisto un marco efectivo para actuar en cuanto a su desempeño. Pero un poco volviendo a lo que ocurre en el Senado y este nombramiento, la realidad es que nadie ha salido a decir no cuenta con mi voto. Y ahorita hablaremos con el senador Carmelo Ríos, vicepresidente de ese cuerpo, porque me parece importante llevar ese mensaje y que no haya nébula o parezca que es que unos por otros, ¿verdad? Y todas esas cosas ocurren. No es ilegal tampoco, hay mucha gente que no le gusta, pero así es que se corre el gobierno, porque al final del día esos secretarios, secretarias, directores o directoras sirven a lo que se llama el placer del gobernador o del presidente, ¿verdad? Que tienen la confianza, tienen que tener la lealtad, y si se les retira la confianza, como en cualquier empresa privada también, a un director o a un presidente, a un CEO, ¿verdad? La Junta le retira la confianza, como le pasó al presidente de la UP recientemente, ¿verdad? Porque no lleva a cabo la política pública que ese gobernante o ese presidente quiere adelantar. Y dada esa situación, pues se remueve y viene otro o otra, ¿verdad? Y entonces, ante ese panorama, vemos estos nombramientos. Todavía dice que queda por nombrar 60 plazas. Para mí son más porque son casi 140 y pico. Se han nombrado 40 hasta ahora. Me parece que 20 y pico, casi 30 son los que se han confirmado. Hay algunos que no requieren la confirmación del Senado porque tienen una junta por su composición y por sus leyes habilitadoras. Pero, de nuevo, es otro trazo, otra evidencia quizás de que no necesariamente ya había cosas pensadas y ya puestas en papel para propósitos de comenzar la operación. Y la consecuencia inevitable, nuevamente, es que retrasa quizás los procesos para ver esa ejecución y esa definición distinta de lo que contemplaba la gobernadora cuando estaba en campaña, que iba a ser tanta diferencia del gobierno también del PNP bajo Pedro Pierluisi. Y la realidad es que hay muchas cosas, o muy pocas más bien, que han cambiado, viéndolo desde afuera, en términos de la ejecución, en términos de la legislación inclusive presentada. Hay muchas piezas presentadas, iniciativas de los legisladores, no necesariamente las de administración. Y ayer ya se empieza en el trámite, por lo menos en la Cámara de Representantes, de una de las medidas de administración, que es lo que tiene que ver con la quema o la prohibición a la quema de carbón. Y ayer quedó claro por el representante de la Compañía del Sur, AES, que es quien provee eso, que no necesariamente, y se lo llevo diciendo semanas desde aquí, no necesariamente el que cambie la ley habilita, hace viable el plan de negocios de esa corporación. Y tú le puedes decir que quemen todo lo que quieran. No necesariamente para ellos les es factible como modelo de negocio, y más con todas las protestas que han tenido, pero nos dan un ingrediente adicional ayer en esa vista pública, y es que a preguntas de Denis Márquez les deja saber que hay unas situaciones de mantenimiento
en esa planta que cuestan $6 millones y que dado el modelo de negocios no es lo más costo efectivo para ellos, porque al final del día son una compañía multinacional con presencia en diferentes países, para el que no lo sepa, que lo sepa ahora, y que esa situación con las plantas como está la cosa actual, no importa si extienden la prohibición de la quema de carbón para el 2030 o el 2035, como lo dijo Josué Colón, para ellos no es viable. Y más aún, nos dijeron más también en esa vista. Nos dicen que el cambiar de de carbón a cualquier otra alternativa como el gas natural fue el propio negociado y la Autoridad de Energía Eléctrica quien dijo y que arrastraron los pies para eso. Eso puede tener su justificación, a lo mejor era más caro, a lo mejor no había un suplido steady, en buen español puertorriqueño, ¿verdad? Consistente. Pueden hacer muchas las explicaciones, pero ¿qué fue? La propia Autoridad de Energía Eléctrica y el gobierno quien no le dio paso a cualquier otro tipo de fuente de energía a través de esas plantas para hacer la conversión y hacerlo más limpio. Porque de nuevo, esta compañía tiene presencia en muchos países. E irrespectivo de eso, hay otras que funcionan con gas, hay otras que funcionan con diferentes otras alternativas, el combustible fósil, y aquí, que es el carbón. Pero aunque ellos hubiesen estado abiertos a cambiar la tecnología, fue una decisión gerencial de la Autoridad de Energía Eléctrica, con quien contrataron, y del gobierno como política pública, no cambiar el asunto de la quema de carbón ni las cenizas. Eso quería dejarlo claro porque un poco valida lo que les llevo diciendo en términos de que por más que cambie el marco legislativo y nos empeñemos en ese proyecto 267, no necesariamente eso hace viable el que esa compañía se quede. Y son unas cantidades de megavatios muy significativos para propósitos de lo que necesitamos, ¿verdad? Estamos teniendo problemas con el suplido que tenemos, imagínense si en eso. Y cualquier otra alternativa que pueda venir para, de alguna manera, reemplazar eso o nutrirlo un poco más, no va a estar disponible porque hay que construirlo, hay que pedir permiso, hay que hacer un montón de cosas, no va a estar disponible antes o inclusive cuando salga a ese del mercado, que eso está próximo a pasar ahora en el 2027. Así que esa parte está interesante. Hay que ver cómo esto cambia de alguna manera o enmienda el proyecto. Hay ¿verdad? Una resistencia brutal de la gente de renovables, de todos los grupos ambientalistas también, a que se siga quemando carbón, a que se siga, ¿verdad? Teniendo el asunto con las cenizas. Y eso pone también una línea complicada. No obstante, parece que la política pública federal no favorece el asunto de las renovables, ¿verdad? No es la prioridad al menos. Y estos estándares de energía limpia, pues parece que van a dar al traste con ellos. Y ¿verdad? Veremos a ver qué pasa, pero parece no ser la prioridad ni la política pública local, ni la federal tampoco. En otras cosas que también ha pasado, y con todo este asunto de la crítica a Pablo José Hernández, el comisionado residente, por alegadamente no presentar proyectos y que como estrategia se ha unido a los de otros compañeros, la gobernadora también reconoce ayer, particularmente en su visita al Departamento de Hacienda, que habla de la reforma contributiva también. Es importante saber algunos detalles de eso. Voy a entrar ya mismo en esos asuntos. En términos de lo que es la estadidad y el adelanto que pudiera haber en el Congreso de esos temas, después de las expresiones también de los dos principales líderes demócratas y republicanos a los efectos, ella se mantiene optimista de que ese tema de la ideología se puede adelantar. Que es cuesta arriba, pero va a pasar. Claro que tiene que decir eso, porque tiene que mantener sus tropas alineadas en cuanto a eso. Y Jennifer González es una política muy astuta. Y ese es el entusiasmo que, a pesar de los bandos que existen en el PNP, los une y van todos unidos hacia un mismo objetivo, que es alcanzar ese propósito.
No obstante, si en las comisiones principales, que son quienes tienen injerencias mínimamente para citar vistas y todo lo demás, ven muy complicado el asunto de Puerto Rico, el asunto de la Junta de Supervisión Fiscal o la situación financiera, también lo que tiene que ver con los adelantos en desarrollo económico, que vean a Puerto Rico como un potencial sitio donde reubicar negocios que se fueron del continente americano y otros tipos de asuntos también, como lo es la transición del programa de asistencia nutricional, los fondos de Medicaid, dónde quedaría Puerto Rico ubicado en cuanto a los fondos de recuperación o de reestructuración también. Todo eso barajeándose, está el asunto bastante complicado para que simple y sencillamente se nombre a Puerto Rico en el Congreso. Y yo estoy seguro, porque ya esa pincelada la tuvimos el pasado domingo, que de todo eso le van a echar la culpa al comisionado residente, porque es quien debería estar allá y que entonces está politiqueando con los asuntos y que no necesariamente está logrando resultados allá. Abiertamente demócrata, hay un Congreso republicano con unas políticas viniendo de un presidente muy complicadas para tan siquiera hablar de otros asuntos que no sean los que Donald Trump les ha dado prioridad. Y continúa pasando que siguen cogiendo cantazos en los tribunales, y les he repetido esto todos los días. Estas políticas de Donald Trump no necesariamente van a terminar siendo como han sido anunciadas. Están logrando otros propósitos. Y entonces, ¿qué pasa? Además de que pudieran ser contrarias a la Constitución, también, como les decía ayer, tienen el asunto de que está usurpando asuntos del Congreso, que hay que legislar para cambiar eso, porque se legisló en un momento dado para que estuviera como es. Y ahí les traigo el asunto de, por ejemplo, sacar de circulación los centavos, el penny, el famoso penny. Y no es, y si se buscan cualquier titular que tenga que ver con esto, no es que no los van a aceptar, es que van a dejar de producirlos. Entonces, aquellos que dicen, eso no va a valer nada, los podemos votar. Sí, mucha gente los vota. La realidad es que muchos terminan en la basura. Pero lo que vale un centavo cuesta casi 3 o 4 producirlo. Y a base de eso es que se está trayendo la controversia, lo cual no es nuevo. ¿Y a qué voy con que no es nuevo? Que se ha intentado legislar por más de 20 años, inclusive, para lograr esta iniciativa de sacar de circulación. Por lo que conlleva en cuanto inclusive lo que es un asunto ambiental para la aleación de metales que se utiliza para los centavos, que hay gente que dice que es hasta muy nocivo para la salud. Pero trascendido ese asunto, por ser moneda, por tener otras implicaciones en lo que significa inclusive el presupuesto, a mi juicio tendría que legislarse. Y yo estoy seguro que Donald Trump sabe esto, que su gabinete sabe esto. ¿Qué se quiere lograr con ese propósito? Pues lo veremos en los próximos días. Y yo creo que esa pudiera ser la primera que el Congreso, inclusive de miembros republicanos, no le deje pasar. Y ya estamos viendo cómo están yendo a los tribunales y cómo se pudiera trancar el asunto simple y sencillamente por usurpar el poder legislativo. Ya lo ha hecho en otras instancias, y en lo de los aranceles, inclusive yo tengo mi sospecha de que también esa imposición de tarifas a otros países tendría que pasar por la consideración legislativa. Pero veremos a ver, porque todavía no se han empezado a pagar. Ya hay anuncios de que se van a imponer, pero hemos visto cómo los ha levantado también y ha revertido ciertas políticas. Quería brevemente, antes de irme a la pausa, hablar de este asunto de las grabaciones telefónicas, y quiero tener el insumo ahorita de la representante Adriana Gutiérrez también, porque esto ha causado mucho revuelo y en la Constitución de Puerto Rico está consagrado, está reconocido, o reconocida más bien, esa prohibición de interceptar llamadas telefónicas por parte de agentes del Estado.
entiéndase de ley y orden o de cualquier otro tipo de representación estatal. Si lo graba un privado, usted tiene una reclamación, pero es de otro tipo. Y esto se trae dentro de una de las preguntas que le hacen al ahora confirmado comisionado de la policía, Joseph González, porque en el ámbito federal se permite, y ojo, se permite con la orden de un tribunal. Así es que no es que el policía se le ocurra, déjame empezar a grabar a esta gente a ver de qué están hablando. Y tienen unos parámetros y unos reglamentos muy estrictos también. Y que si no se cumplen, da el traste con esa grabación como elemento para traerlo dentro de un caso. Que se pueda grabar o se grabe y no necesariamente se presente como evidencia la grabación en un tribunal. Yo me imagino que pasa. Lo que pasa es que después, para propósitos de cómo llegamos a otra evidencia que sí se traiga, hay que explicar eso. Y entonces se da todo este debate porque particularmente para el crimen organizado, y se trae hasta para el asunto de la corrupción, que sería buena idea, enmendar la Constitución. Buena suerte con eso, está medio complicado. Y ya lo hemos visto en otras instancias. Y si hay que enmendar la Constitución de los Estados Unidos, pues más todavía, más difícil. Pero me parece que esto se trae de una manera desordenada que no creo que nadie vaya a proponer esa enmienda de primera línea, porque se traen muchos recursos federales a la profesionalización de la policía, a lo que va a hacer también el asunto de el reclutamiento, que es tan importante. Y todas estas líneas las ha trazado el propio comisionado de la policía, Joseph González, para propósitos de lo que va a ser ya confirmado en el puesto. Todo esto, ¿verdad?, dentro del marco de que también se confirman la secretaria de la Vivienda, la secretaria de la Familia, el secretario de Agricultura, el secretario de Recreación y Deportes, cada cual con sus asuntos que resolver. Pero la cuesta más empinada se la ha dado a la gobernadora, al secretario de Hacienda en primera instancia y a la secretaria de la Vivienda, como hemos visto en estos últimos días. Así que veremos a ver si se logran los resultados, cuál pudiera ser la excusa para ello, no sé qué pudiera haber. Ahorita voy a hablar un poco más también de lo de la reforma contributiva, porque me parece que está un tanto complicado o más complicado el que veamos resultados pronto. Y cuidado con escoger cosas que no necesariamente estén codificadas y juntas. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Les decía, y estamos a la espera de que llegue la representante Adriana Gutiérrez en cualquier momento. Y les decía que el asunto de la reforma contributiva es un poco cuesta arriba porque, y tengo experiencia lidiando con esto de muchos años. En el caso de lo que es lo contributivo, y eso incluye el impuesto al inventario, las tasas, obviamente, contributivas para propósitos del ingreso, ¿no? Las contribuciones sobre el ingreso. Pero está ahí también el asunto del CRIM, las tasas del CRIM, el impuesto al inventario, como ya lo dije, y tantas otras cosas que está barajeando, ¿verdad?, la iniciativa de la gobernadora. Y esta ya me consta que inclusive desde campaña se estaban trayendo ingredientes, ¿verdad? Y ese trabajo que está haciendo ese comité, particularmente, me consta también que lo llevan bastante adelantado en cuanto a qué se quiere hacer. Pero siempre hay un pero. Y aquí el pero es súper importante porque cuando se trata de la legislación contributiva tiene que ser codificada. Y recientemente, ya lleva unos años, pero para el año 2020, 2019-2020, cuando esa famosa ley 2022 se integró en lo que es la ley 60, que es el código contributivo, eso se codificó. Porque eso, si no se codifica y se tiene y se trabaja como un todo, empiezan a salir chichones. Como los globos llenos de agua que uno los aprieta. Y tiene que trabajarse y conciliarse porque, más aún, cuando hay una junta de supervisión fiscal que está mirando lo que cuesta todo y cuánto el gobierno ingresa o deja de ingresar por alguna iniciativa legislativa.
Entonces, en el sector particular de las contribuciones sobre ingreso, se ha mirado con mucho detenimiento por razón de que ya no tenemos las ayudas de pandemia y de otro tipo que llegaron recientemente. Y por eso se habla de que más allá de la inflación que provocó, ahora estamos viendo aumento en las quiebras, estamos viendo aumentos en otras cosas más complicadas para la gente. Y en ese sentido, ese tipo de legislación se tiene que trabajar consolidada. No puedes bajar el impuesto al inventario y subir las tasas de contributiva o bajarlas las dos a la vez, ¿verdad? Y hay unas cosas, hay unas ¿verdad? Disposiciones dentro de ese código que hay que trabajarlas para que no reduzca lo que el gobierno ha tenido, porque si bien ya estamos pagando deuda, nos comprometimos a hacer unos pagos consistentemente y eso no se puede descuidar. Además de los 9,000 millones esos que hay en el banco que todo el mundo ha querido meterle mano y que se mantienen en unas cuentas ahí particulares, pues eso está sosteniendo otras cosas que pasan dentro de ese código. Y a eso, radicar legislación, escribir legislación es complicado, pero cuando se trata de asuntos que tienen que ver con dinero de lo fiscal, más complicado todavía, porque cuando se lleva a la práctica, y nos lo decía aquí el buen amigo Raúl Candelario la semana pasada, también hay que habilitarlo, porque la ley te da un marco conceptual, pero hay que habilitar reglamentos y otro tipo de disposiciones para hacer que eso y provocar que eso pueda funcionar en la práctica. Porque una cosa es lo que está escrito, yo se lo digo a ustedes todas las mañanas, y otra es lo que pasa cuando se trata y se busca implementar todo este tipo de situación para que usted pueda obtener el servicio que necesita. Ya está aquí conmigo la representante Adriana Gutiérrez, con quien volvemos a conversar. Buenos días, representante, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Saludos. Gracias por estar acá temprano con nosotros a estas tiernas horas de la madrugada. Representante, ya comenzó como tal, llevamos 3 semanas de lo que es la sesión legislativa. ¿Qué ha pasado allí interesante? ¿Hay algo que vaya a cambiar? ¿Veremos cambios significativos en el país pronto? Pues mira, en términos legislativos, las sesiones han sido bastante lentas. ¿Cómo están esos calendarios? Ahora, por fin, ¿verdad? Comenzó a haber trabajo en las comisiones, al menos la Comisión de Gobierno, ¿verdad? Ha habido varias vistas públicas sobre algunos, atendiendo algunos de los proyectos de administración, Okay. Particularmente los que tienen que ver con el asunto energético, el PS 267 y el 268, uno que tiene que ver con los estándares de renovable y el otro con la quema de carbón. Exactamente. ¿Verdad? Uno lo que hace es básicamente darle algunos poderes adicionales al negociado. Básicamente aumenta las multas que el negociado puede dar, imponer, y en el caso del otro, pues es el que busca extenderle la vida a ese, donde había unas leyes, ¿verdad?, que disponían que a ese tendría que cerrar antes del 2028, ahora se extiende al 2030, con unas enmiendas que se han recibido por parte de Josué Colón para que se extienda hasta el 2035. Aunque parece no haber tanto consenso sobre esas enmiendas, al menos eso fue lo que tuvimos la oportunidad de ver en las vistas públicas en cuanto al director del negociado de energía versus, ¿verdad?, lo que opina o lo que sugiere la enmienda propuesta por Josué Colón. Ayer ya ha habido 2 vistas públicas al respecto. Okay. En una estuvieron tanto Josué Colón como Avilés del negociado de energía. Y en el día de ayer estuvo el presidente de AES y por la tarde hubo otro segundo panel con ¿verdad? Las posiciones de, en gran medida, organizaciones que se oponen a las medidas y que están vinculadas con el tema ambiental y la energía renovable. Así mismo es correcto. Y eso es básicamente, al menos en la Cámara de Representantes, el movimiento que hemos visto y unas sesiones legislativas donde lo más que se ha discutido son resoluciones investigativas y verdad, nada tan controversial. Así que eso es lo que ha estado pasando en la Cámara de Representantes. Se prometieron unos asuntos de infraestructura, de energía, dado que esos proyectos todavía no se han presentado y no se han dispuesto para el trámite, ¿cuán pronto pudiéramos ver o si entiendes que se van a ver algún tipo de cambio significativo para propósitos de lo que la gobernadora prometió en campaña? Bueno, hasta el momento no, ¿verdad? No ha habido discusión al respecto. Como dijo, básicamente en cuanto a las medidas de fortaleza de la gobernadora son básicamente 3.
esas dos y la que tiene que ver con las concesiones de las casas en La Parguera, pero básicamente eso. Hasta el momento no se ha discutido ninguna otra medida de administración o muchas otras de las que ya hemos escuchado, como la zona marítimo terrestre propuesta por Johnny Méndez, pero para ninguna de esas ha habido convocatoria para vistas públicas, al menos no tengo la información al presente. Permisos, mejorar una reforma de permisos y una reforma de lo que es contributivo también, que era lo que hablaba ahora antes de que usted llegara. Sí, se habla, tampoco. No ha habido, ¿verdad?, que yo tenga conocimiento, no se ha presentado ninguna medida al respecto. Sí esperamos, ¿verdad?, que sean algunos de los asuntos que se discutan porque son asuntos importantes y medulares para el país. No sé, ¿verdad?, si tenía que ver con que la gobernadora estaba fuera del país y por eso es que no se han presentado. La verdad es que no sabemos y estamos a la espera, ¿verdad?, de que esas medidas eventualmente se presenten ya sea en la Cámara o en el Senado o en ambos cuerpos. Representante, esto obviamente pertenece al Senado, los nombramientos que han habido, pero se han anunciado diferentes cosas junto con esto. Hay mucha consternación quizás o preocupación con la Secretaría de Justicia y la Procuraduría de la Mujer. Y parece con unas expresiones de la gobernadora que condiciona a que confirmen a Janet Parra para nombrar la Procuraduría de la Mujer. ¿Qué reacción le merece eso? Mira, yo creo que eso son parte de las dinámicas que vemos usualmente. Uh-huh. Yo creo que no es algo nuevo. Tiene que ver más bien también con negociaciones dentro de la propia mayoría del Partido Nuevo Progresista, que al final tienen los votos suficientes para aprobar cualquier nominación que se les presente, igual que cualquier legislación. Así que, ¿verdad? Yo creo que eso se trata de esas dinámicas, pero pues los procesos como han estado corriendo en el Senado, en caso de los nombramientos, pues hemos visto también que ha habido apoyo de distintas delegaciones, incluidas el Partido Independentista Puertorriqueño, para favorecer el nombramiento, varios de los nombramientos que se han presentado, y ya como parte de los poderes, ¿verdad?, que tiene el Senado para evaluar los nombramientos que se le presente, pues esto es parte de lo que estaremos viendo también en los próximos días y semanas, que ya en esos términos yo creo que ha habido mayor actividad, sobre todo por el hecho de los nombramientos en el Senado que en la Cámara. ¿Están funcionando bien las agencias de gobierno? Mira, buena pregunta. No, yo creo que hemos comenzado un gobierno muy desorganizado. Muchas agencias y muchos nombramientos que todavía, ¿verdad?, no se confirman. Ahora es recién que se confirman. Por ejemplo, en el caso del Departamento de Seguridad Pública, ¿verdad?, tenemos a una persona que no está dentro del país. Y yo creo que eso es un buen ejemplo de lo que está pasando con muchas de las agencias. Y digo el Departamento de Seguridad Pública porque es una agencia tan importante que tiene como sombrilla muchos negociados. Y que el asunto, ¿verdad?, que de la seguridad y criminalidad en el país y la violencia es un asunto que yo creo que es una prioridad para todo el país. Quiero hablar del asunto de seguridad cuando regresemos de la pausa, y parece que Donald Trump se leyó Patria Nueva en eso de reducir la dependencia de los fondos federales. Está aguantando. Hablamos en breve de eso ya mismo. Esta es Nación Z, llévatela, Chero. Representante Adriana Gutiérrez. Y representante, dejé varios asuntos en el tintero, pero lo que tiene que ver con los asuntos investigativos de la policía se trae dentro del proceso de confirmación del ahora comisionado de la policía ya en funciones y confirmado en el día de ayer, el asunto de grabar conversaciones para utilización en lo que es la parte investigativa de la policía y que se pueda presentar como evidencia. Y ahí hay un obstáculo constitucional que estaba explicándolo antes, previo a que usted llegara, y que habría que cambiar, yo creo que muchas cosas, inclusive los casos, ¿verdad?, del Supremo y todo lo que tiene que ver. Esto sería una buena herramienta a su juicio, sabiendo lo que ha pasado, ¿verdad?, y los abusos que se han cometido en un pasado por agentes del Estado. Tu premisa contesta, yo creo que básicamente mi pregunta. Yo creo que no. Creo que no es una acción correcta precisamente por lo que acabas de decir. En el pasado, ¿verdad?, hemos visto abusos, ¿verdad?, de la policía en cuanto a los términos de monitoreos y vigilancia.
Y no estoy hablando, ¿verdad? No me estoy remontando a la época de las carpetas, sino en más tiempos recientes. Hubo un ha momento habido, dado que grababan las manifestaciones. exactamente. ¿Recuerdo? Y la Comisión de Derechos Civiles incluso hizo un informe, ¿verdad?, sobre cómo tenía una falta de regulación, básicamente lo que estaba sucediendo. Este monitoreo se le llamó monitoreo cibernético, ¿verdad? Lo que estaba haciendo la policía de Puerto Rico precisamente en manifestaciones. Y entonces el problema, o uno de ellos... ¿Qué pasaba con ese pietaje después? Exacto. ¿A dónde iba? Eso es una gran pregunta. Y dentro de las acciones que estaban llevando a cabo dentro de la propia policía era precisamente entrar en las cuentas privadas y personales, muchas veces de organizaciones estudiantiles, de la Universidad de Puerto Rico, y ese es el problema, ¿verdad? Yo creo que una falta de un andamiaje regulado, además, lo que tiene que ver y ¿verdad?, las preocupaciones que representan en términos constitucionales, como tú bien dices, y cómo esto tiene unas implicaciones directas en cuanto al derecho a la intimidad de los seres humanos. Ahí y de quería las llegar, personas. representante, pues no es lo mismo que te graben en una plaza pública, en un shopping mall, en la calle, a que te intercepten el teléfono sin tú saberlo y dar tu consentimiento. Así Son mismo cosas es. distintas. Así mismo es. Y está, ¿verdad? Tiene unas limitaciones constitucionales y también en términos de legislación aprobada, que lo prohíbe así mismo y expresamente. Entonces, ¿verdad? Entendemos que hay muchas cosas que se deben hacer y comenzar, ¿verdad? Por una intromisión así, de una forma tan crasa a la intimidad de los seres humanos y Así de las la persona personas esté no debe delinquiendo. ser. Sí, por supuesto, hay otras maneras de evitar que las personas delincan. Esto no tiene que ver con que estamos a favor de los criminales o en contra. Por supuesto que necesitamos herramientas y mecanismos para evitar y enfrentar de manera correcta y óptima, ¿verdad?, lo que tiene que ver con las delincuencias, con los casos de corrupción, por supuesto que sí. Y de ahí a que la solución sea interceptar llamadas privadas de las personas, pues yo creo que hay un gran trecho. Pero por eso es que quizás dicen que donde único hay consecuencias es en el foro federal, y que como ellos tienen esa herramienta, pues pueden llegar a lugares y pueden agilizar inclusive pasos para la cuestión de la corrupción gubernamental, por ejemplo. Sí, yo creo que también tiene que ver mucho con la falta de acción del propio Departamento de Justicia en Puerto Rico, muchas veces para interceder y es por no tienen, ¿verdad?, los recursos y muchas veces quizás la voluntad, incluso. Que no tiene que ver con que en el marco federal tengan otras herramientas. Me parece que no, que este no es el caso. Yo creo que lo que hay que preguntarnos acá es qué herramientas le hace falta a nuestro Departamento de Justicia y sobre todo la voluntad que tengan los funcionarios que asumen las direcciones de estos departamentos para poner en ejecución ya el marco legal y jurídico que permite que se atiendan los problemas de corrupción, ¿verdad? Por dar un ejemplo, porque yo creo que es uno de los problemas que más nos preocupa como país porque lo vemos constantemente sucediendo, como vemos también, por consiguiente, que no es hasta que vienen e intervienen los federales hasta que se toma alguna acción al respecto, pero me parece que va mucho más allá de los poderes, ¿verdad?, en cuanto a las intercepciones telefónicas que tenga a nivel federal versus a nivel estatal. El PIB le votó en contra a la nominación de Joseph González en el Senado como comisionado de la policía. Queda todavía la del DCP, que me lo mencionó también. ¿Entienden que quizás se está federalizando la policía y que eso no es bueno para Puerto Rico? Eso es una de las preocupaciones, ¿Sí? Siempre que saltan. Bueno, porque primero, ¿verdad?, había unas preocupaciones en cuanto a cómo se nomina esta persona, el negociador de la policía. Es un destaque del FBI. Y pudiera haber, ¿verdad?, quizás algún choque. ¿Qué les preocupa? Vamos. Algún choque, bueno, la federalización, eso mismo, seguir dando parte de los poderes que teniéndolos o cediéndolos estatalmente a nivel federal. Eso no se está dando ya con los famosos task force. Se da, pero es una preocupación también. Yo creo que a nivel de los Estados Unidos, incluso a nivel estatal, los estados son muy celosos de los poderes que tienen. Y nosotros pareceríamos estar cediéndolos cada día más y más, y eso es una preocupación. Pero eso no responde quizás a que no hayan resultados de las esferas estatales y que tengan que venir los federales a decirnos cómo hacer las cosas. Es posible, pero la solución es que entonces... Y ha habido consecuencias, claro, pero tanto en la corrupción gubernamental sí. como en el crimen organizado.
totalmente de acuerdo. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, cerramos el Departamento de Seguridad Pública y el negociado de la policía y se lo echamos toda a la mano de los federales, o creamos una mejor estructura nuestra estatal, como lo hacen los propios. Y lo digo, ¿verdad? Para los que esa pisan. Estructura del DCP, romperla y volverla a la policía. Por de la supuesto autonomía. que sí. Siempre hubo una oposición de parte del Partido Independentista. No. Siguen los departamentos de finanzas, de recursos humanos, legales, cada cual tiene su finca aparte. Así mismo es, más burocracia. Y hemos visto, sobre todo en momentos de mucha vulnerabilidad, por ejemplo, durante el paso de los huracanes Irma y María, porque dentro de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública hay muchos negociados, ¿verdad? Correcto, sí, está manejo de emergencia. Manejo de emergencia, y precisamente con ese tipo de negociados y departamentos dentro de esta sombrilla, hubo muchas complicaciones dentro de los momentos donde se suponía que esta sombrilla iba a ser, ¿verdad?, más efectiva, más eficiente, más sencilla, iba a romper con una burocracia, iba a representar unos ahorros económicos, que la evidencia no la teníamos o no la tenemos al presente de si en efecto eso ha sido el resultado de esta sombrilla. Yo creo que hay que reevaluarla y reestructurarla. ¿Cómo reclutamos personal para allá? Porque hay como 2,000 policías por cada turno actualmente en una población de casi 3 millones de habitantes. Pues mira, necesitamos mejores recursos para la policía de Puerto Rico, como para muchos es por paga, es por materiales, es por falta de equipo, es por las negociaciones colectivas, es por los sistemas de retiro de los policías. Todo eso hay que darle... Eso cuesta, representante. Todo eso cuesta, pero la seguridad cuesta también. Y es importante que nuestros funcionarios, incluyendo la Policía de Puerto Rico, tengan las herramientas necesarias para tener o llevar a cabo un trabajo tan importante como es el que lleva a la Policía de Puerto Rico. Sin herramientas, sin una justa compensación, sin buenas condiciones laborales, pues muy difícil que lo hagan. Representante, el programa de gobierno de la Alianza de Patria Nueva hablaba de reducir nuestra dependencia en fondos federales. Y parecería que Donald Trump con sus políticas está logrando eso desde otra manera. Así es, yo creo que, ¿verdad?, hago una aclaración. Aquí mucho se ha hablado del famoso, ¿verdad?, programa de Patria Nueva, y se ha sacado mucho de contexto. ¿Hay cosas ya de ahí presentadas bajo legislación? Se han presentado algunas cosas en términos ambientales, en términos educativos, de justicia también para la clase magisterial en el país, y seguiremos presentando, ¿verdad? Eso es parte de las herramientas que tenemos como trabajo de la delegación. Pero en cuanto a los fondos federales, lo que nosotros proponemos, ¿verdad?, es una transición responsable para salir de una dependencia que hoy más que nunca vemos lo importante que fuese tener esto, porque a diferencia de una transición responsable. En tanto y en cuanto tú dependes para comer de fondos federales, no, o sea, es bien sí, pero en lo que cómodo hacerlo desde cuando uno no los necesita. No, claro, pero es que nuestra propuesta no es que se eliminen los federales a golpe y porrazo como lo está haciendo Trump ahora mismo. Ese es precisamente el problema, ¿verdad? Es prepararnos en una transición para no estar a la merced de que hoy, de momento, ya tenemos una nueva presidencia en los Estados Unidos a mando de Donald Trump. Hemos visto cuáles son las políticas que van a estar implementándose desde su presidencia, cómo nos afecta a nosotros directamente y cómo básicamente nosotros estamos atados de manos ahora mismo y dependemos de lo que firme o no a través de orden ejecutiva el presidente o que vaya al Congreso. Y ya se ha estado viendo, ¿verdad? Sí. Es parte del problema de los balances de poderes entre las ramas en los Estados Unidos. Pero lo que nosotros no buscamos es, por supuesto que nosotros tenemos una dependencia, por supuesto que los fondos federales en el presente, tenemos una población lamentablemente, envejecida que casi la mitad de la población depende de la asistencia nutricional, representante. Y estamos totalmente de asistencia de vivienda. Y estamos totalmente de acuerdo, pero no deberíamos aspirar a un país donde no dependiéramos de los fondos federales, como muchos países en el mundo. Es bien chévere decirlo cuando uno no lo necesita, pero si tú necesitas para comer. Y yo no estoy diciendo que lo no necesitemos. Yo estoy diciendo que tenemos que tener un plan de desarrollo económico que vaya más allá de necesitamos más fondos federales, porque ¿sabes qué? No depende de nosotros finalmente, y ese es el problema de ser un territorio y una colonia, o uno de ellos. Hay un candidato en Honduras que requiere un ELA para Honduras parecido al de Puerto Rico.
Reacción inmediata. Pues mira, precisamente pude ver esta conversación que estamos teniendo y como hoy estamos tan vulneralizados y vulneralizadas en la economía, que tenemos una dependencia y que no tenemos un futuro muy esperanzador para país como país en términos de desarrollo ni económico ni político, que tenemos una crisis económica y política, una deuda billonaria y que dependemos finalmente de las decisiones que se toman en el Congreso, y son muy pocos los poderes que tenemos como país para salir adelante e implementar un verdaderamente desarrollo como una nación. Y yo creo que es importante que esta persona nos vea, ¿verdad? Para que tome otras decisiones que sean mejor para su país, que nosotros estamos tratando de salir de esta colonia, así que gracias por estar con nosotros. Que no caigan en el mismo error. Siempre se nos queda corto el tiempo para discutir todos los siempre temas. agradecida por la invitación. Amigos, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos hablamos un poquito con el senador Carmelo Ríos. Hoy es un día muy particular, martes 11 de febrero, y es que el buen amigo y productor ejecutivo de este espacio, el amigo Cristóbal Ramos Galvez, cumpleaños, cumple 48, 49 años por ahí, creo. Así que felicidades y bendiciones, Cristóbal. Un abrazo, esperemos que la pases bien. Y ya llegó aquí conmigo el vicepresidente del Senado, un viejo amigo o un amigo viejo, el senador Carmelo Ríos y Santiago. Buenos días. Buenos días, Tía, y buenos días, pueblo de Puerto Rico. Qué bueno estar aquí tempranito. Hoy me quité los guantes, no estoy haciendo el brincado de Ouija. Estoy herido todavía porque lancé 7 entradas el domingo. ¿Sigo jugando béisbol? Sigo jugando béisbol. Me rehúso a entrar al softball. Mira, y la bendición a doña Lidia. Bendición a don Carmelo y doña Lidia. Mira, muchas cosas pasando allá. Hay este bochinchito de los nombramientos. Ya lleva dos corridos, buenos días, el presidente del Senado, diciendo que no hay ninguna negociación, que no hay ningún asunto, que si él tiene algo en contra o que no tenga los votos la nominada, se lo menciona a la gobernadora y que la sustituya. ¿Qué está pasando ahí realmente? Mira, yo escucho todas estas cosas que plantean de estas conspiraciones y que si le cae bien, si le cae mal, que si el presidente del Senado obliga a los senadores y lo que él diga es lo que va. Pues yo les tengo noticia. La presidencia del Senado de la Cámara pues es un asunto de administración y sí tiene alta persuasión sobre los asuntos de política pública, pero no es porque él lo decida unilateralmente. Es que un grupo de senadores y senadoras, ante argumentos que existen, toman una decisión colegiada. En el caso de los nominados, hay nominados que se ven muy bien en papel, pero cuando tú vas allí y de momento empiezas a investigar en el Consejo de Consentimiento, llega información buena, información mala, gente a favor, gente en contra, y dependiendo de ese argumento, pues muchos pudieran plantear, no, pues que fulana de tal o fulano de tal no se lleva con aquel y pues eso es suficiente para que lo cuelguen. Pues eso no sucede así en la vida real. En la vida real, cuando no tiene los votos, muchas de las veces hay una comunicación de parte del Senado, en el caso de los nombramientos, y le dice, gobernadora o gobernador, en este caso gobernadora, mire, este nominado no cuenta con los votos. Hay veces que el nominado dice, como quiera, ponme para votar, a ver quién se atreve a votar a favor o en contra. Ya. Y hay gente que a veces dice, pues, retírame. Y se retira. Así que al día de hoy... ¿Yanes Parra tiene problemas? Mira, Yanes Parra, hay unos señalamientos que se han hecho públicos, que no ha venido del presidente del Senado. Claro. Y por eso es que gente dice, bueno, pues que eso está ahí. Y al igual que lo tuvo el de recursos naturales. El de recursos naturales al principio, cuando hace esa firma, esa orden, en la opinión pública parecería que iba a ser fusilado. Ellos mismos se pusieron en esa posición, es lo que me quiere decir. Bueno, para sus dichos y sus hechos. Bueno, muchos de ellos lo hacen. Pero en el caso de recursos naturales, que yo creo que es el ejemplo más reciente, todo el mundo pensaba, bueno, pues el Senado va a llevar allí y se acabó el evento. Pero tuvo las pepitas, igual que Natalia también, Tony. Ahí es que vamos. Tomaron decisiones controversiales en un momento dado. Y fue allí y las defendió. Y yo creo que esa vista lo fortaleció. Pero antes de esa vista, ¿qué había? Una expectativa de que lo iban a fusilar, que no iba a contar con el Senado. Pues ya esa etapa pasó. Después pasó lo de Loíza, donde alegadamente vino la alcaldesa y dice que le hizo un acercamiento que ya sabemos que fue un asunto, en mi opinión, más politiquero de parte de la alcaldesa que nada. Y ese nominado no tiene problema, pero está en la prensa como si tuviese problemas. Ahora, si en el día de mañana hay alguna información que lo pone en desventaja para ser aprobado, pues se le informará a la gobernadora. En el caso de Yanes Parra, hay un señalamiento público que no viene de parte del presidente del Senado. Esto es un asunto público, que ella en un momento dado cuando estaba en fiscalía acusó a unas personas y luego que renuncia a la fiscalía va
y asume la representación de esas mismas personas. Ella en aquel momento levantó jurídicamente que lo podía hacer y un juez dijo que no y ella fue al apelativo. Y el apelativo se reafirmó de La que descalificaron del caso, lo que correcto. se llama. ¿Eso lo descalifica a ella para ser secretaria de Justicia? Pues posiblemente no, pero... Las expresiones que hace cuando sale del Departamento de Justicia. Entonces, pero... En términos de que aquello era un nido de ratas y que prodigaban casos. Bueno, pues en ese caso van a hacer preguntas que se le harán cuando llegue el momento de la discusión de su nombramiento. Y tiene lo de la terminación de embarazo y tiene lo de la ley 165 Claro. de que los secretarios hablen de la estadidad o que de alguna manera... Y todo eso está allí. Y las expresiones que ella hizo a esos efectos. Y todo eso está ahí. Entonces, cuando llega el momento que ella Con tres strikes te puncha. Bueno, hay gente que con uno se poncha, puede coger un bolazo por no atender el juego. Pero en este caso en específico, Eddie, ella va a tener su proceso y su proceso se empieza a contar desde que ella entrega todos los documentos. Al día de hoy, la información que yo tengo, que puede variar hoy por la tarde, es que ella no ha entregado todos los documentos. Eso es una estrategia. Yo no la había visto. Yo no entrego para que no se active y que la comisión dice una fuente del periódico. Bueno, lo que pasa... La comisión se puede activar sin el documento. Posiblemente la fuente no lleva mucho tiempo allí. Ajá. Porque pues la fuente debió haber sabido de que en cualquier momento el Senado viene y dice, tráeme ese nombramiento para acá. No, pero es que no entrega los documentos. No, espérate. Sí, es que ya está haciendo funciones. Así que debe ser alguien novato que quiso ser periodista encubierto y le hubiese dicho, pues yo tomo conocimiento, Senado de Puerto Rico, que tú estás en funciones. Y eso ocurrió no una vez, no dos. En el año pasado ocurrió muchísimas veces. Porque si no, imagínate que pues para yo no ser nominado, o vamos a poner que la estrategia fuera, no entrego mis documentos, estoy en receso, antes de que se acabe. el último día. No, peor, me retiran y vuelvo yo a nombrar otra vez. Ese fue el caso de Carlos López. Correcto. Así que de la Agricultura con Pedro Rosselló. Entonces el Senado dijo, pero no, tú estás tratando de obviar lo que es mi consejo de consentimiento. Así que si ese fuese el caso, el Senado mañana puede decir, trégame el nombramiento de la Secretaria de Justicia. Lo vas a votación. Y lo vas a votación. Claro, ese no es el proceso que nos estamos siguiendo. Claro. Así que esa fuente debe ser alguien novato que pues no conoce el proceso. El proceso. Claro. Se está federalizando la policía con Arturo Garfer y con Joseph González. Mira, yo entiendo que sí, y yo no estoy en contra de eso. Hay gente que dice que no y lo toman como un insulto. Pero esta es mi opinión, no es la del Senado de Puerto Rico. Eso es malo. No lo es, porque nosotros estamos, el gobierno estamos federal. cediendo poderes al gobierno federal. Bueno, la federalización. Porque ellos son los que traen las consecuencias. No, imagínate si no los tuvieran. Al contrario, fuera línea. Al contrario, yo creo que sí. ¿Cuál es el propósito de nosotros en la policía? Luchar contra el crimen. Ese es el propósito, no es otro. ¿Y cuál es el propósito? Una vez tú tienes los recursos para luchar contra el crimen, atrapar a los criminales. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno federal, FBI, otras agencias? Porque todo el mundo habla de FBI, pero está la DEA, está ICE. Es el mismo propósito. ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué esa jurisdicción? Hablamos de la expectativa de la gente en cuanto a la solución de los crímenes, pero ese policía que nos están escuchando ahora mismo en la patrulla, senador, ¿cuál es la expectativa de cuando llegue Joseph González y se siente en la silla hoy? Bueno, un amigo que ha estado en la misma lucha. Pero van a pensar que viene con millones de pesos en una mochila. No, eso no, pero tiene acceso. Porque tiene acceso. Pues nosotros tenemos que también reconocer que estamos ante un caso que para mí es desgraciado desde el punto de vista de la práctica. Es un buen caso que realmente protege los derechos civiles, que es la reforma, pero también yo tengo mi opinión en la práctica que están obligando a niveles de los estados de desestimar lo de las reformas de la policía. Es que yo creo que la reforma se desvirtuó. O sea, la reforma tuvo un propósito noble. En una junta de control fiscal. Una junta de control fiscal que tiene a nuestros agentes con las manos atadas. Sí. O sea, en indefensión, manos esposadas. Sí. Entonces, otras jurisdicciones donde pues van allí y se portan lo más bien. Y aquí, pues, los policías tienen que aguantar todos esos ataques, todos esos insultos que en otras jurisdicciones no se atreverían a hacerlo porque los arrestan de inmediato. No estamos hablando que la policía vino a perseguir a Eddie López Carmelo Ríos porque se comió una luz. A eso está un problema boleto. Pero cuando vemos las manifestaciones, cuando vemos el abuso de parte de la ciudadanía indisciplinada hacia nuestros policías, yo digo, ¿por qué no tienen que estar aguantando eso? Y la reforma les provee para que eso se dé. O sea, un agente interviene con una persona y para que usted tenga, dame la forma tal. No, tú estás arrestado. Tienes una presunción de inocencia. Yo soy abogado de defensa. Vamos a defender a esa persona. Vamos a que esos derechos se... Pero no puede ser que los indisciplinados tengan más derechos que la gente que arriesga su vida. Y yo creo que en ese caso la reforma ha sido desgraciada en ese aspecto. Nuestros policías están esposados de mano y a veces de pie ante situaciones que de ordinario pudieran ejercer sus buenas funciones. Y yo creo que Joseph va a traer
ese aliciente de ese acceso de que viene el propio juez lo va a ver y va a decir, ya esto cambió. ¿Y qué era lo que tenían que hablar con él en el caucus antes de, Pero mira, de que lo bajaran a la confirmación? Había preocupaciones de cuál iba a ser su proceder, pero no se reunió con nosotros nada más, se reunió con todo el mundo. Creo que María de Lourdes también tuvo algún acceso. ¿Se votaron en contra? Pero hay gente que en vez de volver en sí, vuelven en no. Y cuando usted vaya a votar, y yo sé que hay gente que se pone a todo. A todo, pero no propone nada. En contra de nada. Sí, ellos en vez de volver en sí, vuelven en no. Le votaron en contra a Vance Thomas, que fue el que había corrido con ellos. Porque lo nombró Alejandro. Esta es la gente que quería gobernar, dicho sea de paso. No se acuerden de la Patria Nueva. Porque están ahí. Aunque eso yo creo que ya es un collector's item y veremos qué pasa con Lugaro en el 2028. Pero ese es mi proceder. Sí. Mire que ayer el presidente del Senado habló de los pitonizos. Bueno, sí. Augurando cosas con una bola de cristal. Lo que pasa es que hay cosas que son evidentes. Y tú los ves y tú dices, ok, por ahí van. Ya. Pero ya la gente los conoce. Y pues, éxito en esa gesta. ¿Carmelo Ríos sigue siendo demócrata? Sí. Yo soy un demócrata conservador y tengo que decir una crítica constructiva. El partido demócrata que tuvo Biden, con quien yo fui el co-chair de su campaña, se fue para la izquierda. Se fue para la izquierda y no me representaba. Y pues claro, hay una esa cosa de somos las mujeres en el deporte, hombres en el deporte. No vamos a hablar de eso, de los géneros, no vamos a hablar de eso, porque ya bastante fuerte ha cogido usted. No, pero es que es verdad, los hombres compiten con los hombres y las mujeres con las mujeres. Y yo que juego béisbol. Hay un equipo en Texas que viene a jugar a Puerto Rico y trae una lanzadora que es mujer y lanza muy bien. Sí, pero hay deportes que, pues, ¿sabes? Fútbol americano, deportes de contacto, lo que le llaman el baloncesto, el boxeo. No, y en la natación y estas cosas, pues, hay cosas que no deberían de ser. Pero, y sobre los asuntos de las minorías, yo creo que, o los que dicen ser minoría, yo creo que todo el mundo debe coexistir. El Partido Demócrata tiene que tomar una ruta que represente más gente. ¿Quién es el líder ahora en el Partido Demócrata que se visibiliza para una posible candidatura? Eso es una muy buena pregunta. ¿No existe? No existe. Hoy no hay. No hay. Hakeem Jeffries no es el nuevo Obama, entonces. Bueno, lo que pasa es que Hakeem Jeffries va a ser presidente de la Cámara. Tiene que ser presidente de la Cámara primero antes de... Bueno, es que es el proceder de las cosas. Yo veo a un buen amigo, que yo lo quiero mucho, que tú lo has tenido aquí, que es Rubén Gallego. Sí. Lo veo aspirando a la vicepresidencia de los Estados Unidos en cualquier momento. Eso no quiere decir que tiene que abandonar ser senador. Porque tú puedes correr allá, él está por 6 años, y hay gente que corre. Marco Rubio corrió para presidente de los Estados Unidos, no salió presidente. Esa misma lógica, Pablo José Hernández puede presidir el Partido Popular y también ser comisionado residente. Bueno, yo creo que él renunció a ser comisionado residente y se vino para acá a ser presidente del Partido Popular. Te va a rir la curva. No, te voy a explicar. Él hizo un cálculo. Pablo José, aunque Machete le dice niño Pablo, él no es tan niño nada, es una persona prudente y razonable con una inteligencia y una educación. Igual que el niño genio. Ya no es ni genio, ni tan niño, ni no, y tú lo frotas y no te da 3 deseos. Pero eso es un chiste interno que tenemos acá en el Capitolio. Mira, él hizo el cálculo. Demócratas no tienen mayoría en la Cámara. Eso es una realidad. Aunque es una mayoría republicana por 5 o 6 votos. En el caso del Senado, es republicano. En el caso del presidente Trump, está ahí por 4 años, les guste o no les guste, eso es lo que hay. Y nosotros somos observadores internacionales porque no podemos votar. 2, él dijo, allá no puede hacer nada en 2 años, así que me vengo para acá. Creo que se la jugó mal, pudo haber puesto un testaferro, pudo haber puesto un alcalde de un Josian, pudo haber puesto alguien, uno de sus aliados, y plantear desde allá lo que es su presidencia, que no tiene ningún reto. O sea, si él desea en el 2028 ser el candidato, él va a ser el candidato. De igual manera... La Perna sigue siendo el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico. Así es, y lo está haciendo muy bien. ¿Y qué opinión le merece que sea quien le dispare a otro demócrata allá? ¿Cómo va a tomar eso el Partido Demócrata? Bueno, lo digo, te lo digo sarcásticamente, business as usual, porque allá pasa todo el tiempo, y entre republicanos también, entre estadistas también, entre populares lo hacen más de lo que deberían. Independentistas, ¿sabes? El ser afiliado a un partido no te hace a ti exento de que no haya críticas internas de partido. En el caso de lo que plantean algunos populares, mira, pero es que ustedes apoyaron a Jennifer González, que es republicana. Bueno, les tengo noticias. Esa querella me la radicaron a mí hace como 8 años. Y allá el Partido Demócrata con Iris Martínez, que era la DNC chair, dijo, lo que pasa es que en Puerto Rico es un asunto local. Politics are local. Politics are local. Y allá se reconoce la afiliación dentro del Partido Nuevo Progresista de demócratas y republicanos. Y ellos tienen esa libertad. Esos indios allá, asuntos insulares indígenas. Hay algunos que creen que todavía estamos ahí, que lo estamos jurídicamente, dicho sea de paso.
Y parece que los dos, el ranking member demócrata y también el presidente de la comisión actualmente de recursos naturales, parece que no van a adelantar nada en la cuestión de estatus. Ese cuento yo lo escuché cuando estaba Grijalva, el amigo Grijalva, y Eduardo Bate y yo nos sentamos con él y él me dijo en Arizona. El demócrata dice que se pongan de acuerdo porque vienen a pedir cosas que nosotros ni entendemos. Sí, eso decían algunos de ellos. Después tú les explicas, ellos no son tontos. ¿Y qué pasó? Eso no se va a aprobar, lo aprobamos en la Cámara. Eso no va para el Senado no va a tener ni una luz del día. 22 senadores dijeron que sí. Y ahora pues va a haber un esfuerzo. Si fuera fácil, si fuera un given, pues yo le diría a los populares, déjenos ir a Washington, no gasten en cabildero, José Luis Dalmau, no busque un republicano racista para que nos diga a nosotros que somos. Hemos estado en esas mesas allá en la capital federal y muchas veces se traen asuntos como lo es el PAN a SNAP, lo que es la cuestión del Medicaid, de otros asuntos también de desarrollo económico. Se cierra la puerta cuando se habla del estatus para con esos legisladores. Con algunos sí, con otros no. Esa es la verdad. Pero entonces tú vas al liderato. Nosotros tuvimos la estrategia de Steny Hoyer. Okay. Y Steny Hoyer, lo que, como pasa aquí, el liderato de un caucus, pues plantea unas situaciones y pues plantea lo que es el caso y por lo general ese liderato gana. El liderato demócrata... Era Hoyer y Bishop. El liderato demócrata ha sido exitoso en que se favorezca la estadidad. Tanto así que lo hemos aprobado con todo. Me acuerdo cuando Espaillat me decía, Carmelo, pero es que hay tantas cosas. Cuando la misma Nidia Velázquez, después que terminó radicando el mismo caso, ellos cito a esta gente que es Grijalva, que es un buen amigo y le deseo que esté en franca mayoría, decía, Carmelo, there's no way I'm going to consider that. Y después votó y se aprobó. O sea, hay gente que se rinde en lo fácil. Y yo soy lo que digo que la gobernadora tiene razón cuando dice que sí se puede adelantar la agenda de estatus en este cuatrenio. Claro, de hecho. En el Partido Demócrata hace 2 semanas aprobamos una resolución en contra de Pablo José, que hizo su cabildeo y buenos oficios, para que el nuevo presidente del Partido Demócrata a nivel nacional favoreciera el Estado de Puerto Rico. Ahora, eso no era así en el Partido Demócrata. El Partido Demócrata era casi dividido por la mitad y las cosas se separaban. El Partido Republicano tiene que hacer lo mismo a nivel local, tienen que dejar de ser una opinión local para convertirse en un movimiento nacional. Doña Zoraida y Jennifer, ahora como gobernadora, está utilizando esos recursos porque hay que utilizarlos. No se va a mover la cosa si no la empujamos. Y ese $1 billón, que es lo que representa NAP to SNAP, que mucha gente tampoco conoce qué es lo que hay, pues es algo que los estados tienen. Nosotros no lo tenemos, pues tenemos que cabildearlo. Medicaid, Medicare, todas estas cosas que nosotros vemos todos los días y las damos como por sentadas, son cosas que se manejan en el Congreso. Y si nosotros no tenemos visibilidad, si nosotros nos rendimos y nos quedamos diciendo aquí arriba de la palma en un stage o en un meeting, convenciendo nosotros mismos, es como cuando tienes un charente pana. Todos hablamos, todos hacemos chistes, pero ahí se queda. Correcto. Y hablando de ahí se queda, nos pueden dar unas cantidades millonarias de dinero para nuestro sistema de salud, pero cada vez no tenemos médicos, cierran salas de urgencia y no tenemos los proveedores ahí afuera. Bueno, en realidad, hay unas alternativas ahora con esto de las multiclínicas, como lo es doña Lucy Villanueva, que le envía un saludo, un abrazo desde acá, la clínica que ofrece todos los servicios en un solo sitio, muy eficiente, pero al final del día, si no hay médicos, por más chavos que nos den, mira, tenemos que buscar afuera las alternativas. Yo sé que hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pues, pero yo me dedico a esto todos los días, a tomar decisiones para acción y inacción. En la medicina, a Lucy y a Evelis también, un beso a las dos. La medicina cambió. Claro. Ya cambió. Ya tú no tienes que ir a la casa, puedes hacer telemedicina. Hay compañías privadas que están dando servicios donde te dicen Eddie López, Carmelo Ríos, ya no tienes que bajar a Houston, te hacemos los laboratorios aquí. Hay una doctora puertorriqueña que estaba en Casablanca, que se mudó a Puerto Rico y está ofreciendo a personas que pueden pagarlo, que en vez de nosotros montar Nueva York y ir a Houston, pues tú tienes 3 o 4 especialistas, literalmente mundial, que te pueden ver tus laboratorios, pueden ver tus resultados y de ahí hacerte un diagnóstico. Y eso pues pudiera ser el futuro de Puerto Rico. Desafortunado porque los queremos tener aquí, no tan solamente por la accesibilidad de la salud, sino porque pues, produce riqueza interna. Pero si esa es nuestra nueva realidad, pues nosotros hemos legislado para que los médicos que no tienen licencia puedan ser médicos con la asistencia de un médico licenciado. Lo mismo estamos haciendo con los veterinarios, que ese proyecto está por ahí corriendo de mi autoría. Lo mismo estamos haciendo con diferentes otras profesiones. Pero tenemos que reconocer que a veces no tenemos los recursos para competir a nivel mundial. Okay. Pues tenemos que ajustarnos. Llegó la inteligencia artificial, a 2 o 3 les molesta. Yo estoy trabajando eso bien de cerca. Porque pues llegó para quedarse. Y los gobiernos no deben de preocuparse. Deben de ocuparse para usarlos como una herramienta. Yo lo utilizo en mi oficina. Los otros días hice un discurso en el Senado que todo el mundo decía, wow, qué gran discurso. Ni una palabra salió de mi mente.
Yo puse una oración, le di una información y me di un discurso en contra y a favor de la inteligencia artificial. Y eso, pues, ya no es ciencia ficción. Existe también para la medicina. Existe también para los asuntos que tienen que ver con la gobernanza. O sea, en los gobiernos, tanto así que Trump, que tú sabes que es de fiebre y de arrebatos de cólera, está reconociendo que es un asunto hasta de seguridad nacional. Entonces, pues, en la medicina es igual. En los servicios de gobierno, el sesgo digital tiene inteligencia artificial. La aplicación que usted tiene en su teléfono, los algoritmos, tienen inteligencia artificial. Cuando usted le pregunta a Google algo, eso es inteligencia artificial. O sea, esto cambió. La educación, las profesiones, los programadores no van a hacer tanta falta y los abogados, si hay no gente que no tiene ni la artificial ni la... Bueno, pues la van a tener que coger prestada porque llegó para quedarse. Y si no nos ponemos listos, también esto va a cambiar. Así que yo veo muchas oportunidades en esto de la salud. Ciertamente lo que tenemos que preocuparnos hoy es el precio de los medicamentos. Parecería mentira, mi papá son diabéticos y mami pues puede costear $3,000 y pico en insulina desde los últimos 20 y pico de años y tiene plan médico, pero son 3,000 que ella tiene que poner, pero hay personas que no pueden. Personas que padecen de asma, todo ese tipo de cosas. Que no pueden, pues tenemos que procurar que lo que está pasando en las farmacéuticas, que muchas están aquí, sea algo que nos garantice a esas personas acceso a la salud. Y ya pues, como te dije, tenemos diferentes programas. Eso no es aquí nada más, en los estados pasa también. Claro, pero tú te vas a Nueva York, y esto yo lo he visto, o vamos a España. Vamos a España. En España tú y yo tenemos un amigo que era obeso, y él iba allá y literalmente iba a una farmacia y compraba el Ozempic en $150. Lo compraba allí, sin plan médico. Y aquí costaba $1,000 y pico. Eso ha bajado con la demanda y llegaron otros medicamentos. Nuevos, sí. Pero esa es la realidad de la farma. O sea, que cómo es posible que allá cueste $1,000 y aquí que allá cueste $150 y aquí $1,000. No hay una sola solución para ese proceso. O sea, tiene que haber codificado de la cuestión contributiva también, me parece. Pero, senador, del pasado gobierno, decía yo, se ha visto muy poco cambio. Es como que todo se ha quedado igual. Y la gobernadora en campaña prometió grandes ejecuciones y cambios significativos. ¿Está por lo menos la zapata puesta para que eso ocurra? Se había hablado de los 100 días, vemos que ahora la reforma contributiva no entraría hasta agosto, dicho ella, lo cual se pospondría quizás eso para el 2026 o 2027. ¿Cuán real puede ser ese cambio en percepción de la gente allá afuera, la expectativa que tiene? Mira, los gobiernos tienen su... Se han presentado 3 proyectos de administración. Sí, y en eso, pues, cuando tú lo contrastas con lo que hemos presentado como legisladores, pues contrastan porque, pues, tenemos sobre 500, 600 proyectos en la legislatura, en el Senado nada más. O sea, yo tengo como 65 y el presidente del Senado tiene como 100 y pico. Y seguimos. Es un asunto de estilo. Gobernador Pierluisi decía, yo voy a dejar que se trabaje los asuntos a nivel de la legislatura y yo me voy a dedicar a otras cosas. La gobernadora viene con varios proyectos. Esta semana radicaría unos cuantos más. Lo de Luma, eso va. Lo que pasa es que no es overnight, lo habíamos dicho. Ya tenemos un sal de la energía, está por ahí, y tenemos una reforma contributiva que yo sabía que no iba a estar hasta después de verano, porque ella tiene una visión diferente a la que tenía ya el gobernador Pierluisi. Ella quiere ser más agresiva y se habla de impuesto al inventario y se habla de estas cosas. Y para que eso funcione tiene que estar aprobado en enero, era imposible en 30 días. Ahora, referente a cómo va a terminar el gobierno... ¿No se esperaba que quizás esos comités que ella ha nombrado para infraestructura y construcción, para reforma de permisos, para reforma energética, estuviesen trabajando desde antes de ganar? Estaban trabajando, pero camino adelantado. Pero te voy a decir lo que va a pasar, y esto es penoso para el gobernador Pierluisi, pero es bueno para Puerto Rico. Hay un montón de obras que por alguna razón en Col 3 se había hecho el filtro. No se habían comunicado. No se habían comunicado. Y la gobernadora Jennifer González va a inaugurar más obras que ningún otro gobernador en la historia. Hay un building off que estaba ahí, pero ella se va a beneficiar de eso. Qué bueno que es una persona que tiene visión, que quiere ejecutar, que tiene que gastar ese dinero porque si no, no lo quitan. Las cosas son como son. Y yo creo que Jennifer González va a estar en una posición muy ventajosa de inaugurar muchas obras en municipios, gracias a un trabajo que se hizo de un gobierno que continuó, que fue lo que le pedimos al pueblo de Puerto Rico con una mayoría en Cámara, Senado, y como he dicho, sin excusas. Esa comunicación es importante y me parece que a pesar de haber nombrado un
secretario de Asuntos Públicos no se está comunicando efectivamente, pero cuando regresemos de la pausa, le robo unos minutitos adicionales para hablar de eso y qué transformaciones podemos ver en el gobierno también con esto de la eliminación del Core 3, si es que se va a llamar de otra manera, las sombrillas de la policía y eso que usted la conoce muy bien. ¿Qué cambios significativos vamos a ver en la estructura, por lo menos, de la gobernanza en cualquier otra dependencia que se pueda suprimir o añadir? Nos dirá cuando regresemos en unos instantes. Continúo dialogando con el senador Carmelo Ríos Santiago, vicepresidente del Senado. Y hablábamos, senador, antes de irnos a la pausa, de la comunicación efectiva y de cómo muchas cosas que pasan en el gobierno, buenas y malas, no se conocen. Y me parece, y lo he dicho desde este micrófono en esta cámara, que en el caso de Pedro Pierluisi, uno de los errores fue no comunicar y no tener un secretario o secretaria de Asuntos Públicos como ha ocurrido en el pasado. Y ahí hay unos ejemplos buenísimos, ¿verdad? Está el buen amigo Anthony Maceira, está Ramón Rosario, y ha habido Jorge Colberg, el mismo Jesús Manuel Ortiz en un momento lo fue por el Partido Popular, y relevan al gobernador de tener ciertas dinámicas incómodas con la prensa. ¿Coincide? Sí, mira, yo creo que el talón de Aquiles de muchos de los gobernadores es la comunicación. El poder tú decir lo que estás haciendo con la credibilidad de que está pasando. Sí. Porque si tú puedes decir que estás haciendo y no puedes corroborar que está pasando, pues tienes un problema. El caso de Pedro Pierluisi, pero Ramón Rosario vino y ocupó ese espacio. El caso de Ricardo Rosselló, Anthony Maceira ocupó ese espacio. Y era como casi el parapeto, porque también todas las buenas noticias, pero recibe y coge los cantazos de las malas. Claro. Pero eso es el proceso. Ese es el proceso y esas posiciones, por lo general, yo siempre digo que tienen una fecha de expiración que son de 18 meses a 24 meses. Okay. Pocas veces duran el cuatrienio completo, no porque sean buenos o malos. Ya. Es que ese es el proceso. Y en el caso de Pedro Rosselló, que comunicaba a él en muchas de las ocasiones, y Luis Fortuño, que tenía problemas de comunicación en su segundo cuatrenio, Okay. Pues ahora parecería que en el caso de Irán, el buen amigo Irán, debería de asumir un rol más protagónico porque él es un buen comunicador. Fue secretario general del Partido No Progresista, se le encomienda este asunto de comunicar, y yo creo que me gustaría verlo más. Los legisladores de por sí somos comunicadores de naturaleza por nuestra política pública y lo que hacemos el día a día. La gobernadora va a comunicar porque es la figura central y tiene esa gravedad. El secretario de la gobernación puede tener dos roles. O es el rol de administrar los jefes de agencia, que es lo que ha tomado el licenciado Francisco Domenech, y no exponerse tanto, y ahí entonces suple lo que es el asunto público. Así que Irán tiene que comunicar, hay muchas cosas que comunicar. Al día de hoy ya tenemos confirmado un sinnúmero de secretarios, que eso no había ocurrido en la administración anterior. Senador, y ni hablar de cómo tienen secuestrado también algunos de los secretarios confirmados y no, que no los dejan hablar. Tienen que hablar. Y la razón que tienen que hablar es porque, pues, sí, yo me puedo parar frente a ustedes y decirles, tenemos secretario de Educación, tenemos comisionado de la policía, se va el DCP a desvincular de lo que es la policía y todas estas cosas, pero no es el mismo peso que... Y tienen unos oficiales de prensa extraordinarios ahí, claro, que tienen que haber dado la escuelita y tú sabes. No, claro, y por ejemplo tienes en la agricultura, que mucha gente quiere saber, a Josué, por donde él viene, él no es agrónomo, pero tiene unos planes que están ahí. El secretario de Educación es un veterano. Susan Roy va a ser una estrella en esta administración de seguros, porque es una persona que comunica, conoce. El caso de Siri, que como la conocemos de una manera amistosa. Siri Peña. Sí, pues Siri viene de ser comisionada. Complicada. Aquí es que vamos. Ella viene de ser subcomisionada electoral en un proceso político. Pero mucha gente desconocía que ella tiene una carrera en la Secretaría de Vivienda. Pero ella tiene un reto bien grande. Esa es una de las agencias con más dinero y más responsabilidad en la reconstrucción de Puerto Rico. Esa es la verdad. Pues ¿Se ella arrastraron los pies allí en el cuatrenio pasado? No, mira, a mí no me... Bueno, vamos a decir las cosas como son. Barrieron el piso con William, el exsecretario, yo creo que William el sábado en la vista. Yo creo que William fue un excelente secretario. Yo creo ¿Y por qué no repartió los vales? Aquí es que vamos. Yo creo que Manuel Lavoy, que en mi opinión tenía un rol que no era cómodo, en el Col 3, fueron muy, muy pacientes al momento de empujar la cosa. O sea, sí, fueron técnicos, sí, se hizo las cosas que tenían que hacerse, pero tenían que ser agresivos al momento de la ejecución. Col 3 fue una idea de Ricardo Rosselló, que no se la inventó él, se estaban haciendo en otros estados y se exigió. Esa es la palabra. Se exigió que había que haber o tenía que tener algo diferente a. Pero ya hemos madurado y hemos andado. Había una compañía que a mí no me gusta mucho, que estaba allí de Project Manager, porque eran demasiado burocráticos. Pero también FEMA nos había puesto un montón de obstáculos. Esa es la verdad.
Pero una vez brincado Además, ese hasta la obstáculo, Junta de Supervisión Fiscal, inclusive. sí, eso tú sabes que pues, yo no soy muy fanático de ellos, a pesar de que veo un cambio en su actitud. Tony Soto los trabajó muy bien. Tatito, que tenía sus problemas de identidad política y sus guerras internas, trabajó con ellos muy bien. Sí. Jesús Santa también. Jesús Santa trabajó muy bien con ellos, esa es la verdad. Y Eddie Charbonnier ha empezado con el paso derecho. Claro, porque también reconoce por dónde es su proceder. Así que, habiéndote dicho eso, yo creo que Col 3 debe de transformarse a otra cosa, más ágil. Yo creo que la compañía que está allí no debe estar allí más. ¿Y eso incidió en vivienda, entonces? Es lo claro, que está diciendo. incidió porque pues tú quieres ejecutar, se dieron un montón de títulos, yo estuve en muchos de ellos, pero se pudo haber hecho más. Y William fue un gran secretario y me hubiese gustado hasta verlo. Y quizá no se quejó antes entonces. Bueno, es que hay quejas que sean internas y William era muy disciplinado en esto. Yo lo reconozco porque cuando se hablaba de obra y el cuatrienio de la obra, es porque la proyección era esa. Ya. Pero después llegó la burocracia, llegó todas estas cosas, llegó una compañía que no sé si está ahí todavía, que eran los project managers, con una suma muy grande de dinero, y yo no vi ese resultado. Ya. Yo creo que Manuel Lavoy debió haber empujado un poco más. Habiéndote dicho eso, vivienda está ahí, vas a tener un montón de cambios en la política pública de cómo se hace gobierno de parte de la gobernadora, porque eso es su instrucción. Okay. Aquí se tiene que mover la cosa, y ya se está empezando a mover. Que hubo un trabajo que se hizo anterior y pues ahora es que podemos ejecutar, pues qué bien, porque lo que queremos es que se ejecute, que ese dinero se utilice, que se ponga la economía a correr, que los contratistas locales no sean subcontratados por los grandes para que se vaya ese dinero al otro día, sino que haya riqueza interna. Y lo vamos a ver en seguridad, lo vamos a ver en educación, lo vamos a ver en vivienda, lo vamos a ver en agricultura, lo vamos a ver en cosas que quizás antes no veíamos oportunidades. Y eso tiene que darse. Y la oficina de Pritz debe también poner pie en polvorosa, porque yo estoy a cargo de la tecnología y ya yo estoy cansado. ¿Antonio Remos? Pues no sé. ¿Está nominado? Está nominado, pero tiene que ponerse a ejecutar, porque hay un montón de cosas que se pueden hacer que no se han hecho y siempre es como que déjame ver, vamos a ver, ejecuten. Si ¿Entiende Carmelo Ríos que debe reestructurarse dentro de ese gobierno para que funcionen mejor? Agencias, quizás quitar sombrilla. Mira, la policía que tanto se ha hablado, sacarlo del... Yo creo que el DCP tiene su función, pero es una función administrativa. Ok. Pero no son eso porque tienen departamentos de finanzas, recursos humanos, legales. Y estamos haciendo lo de mentirita. Tiene que ser, lo hacemos o no lo hacemos. Si lo va a sacar la policía, pues la sacamos. Pero los demás, yo no creo que Nino Correa fue un mal administrador. Yo creo que salió o está todavía bajo esa sombrilla? Está todavía bajo la sombrilla. Todavía. O sea, pero al final, entiendo que dejemos de hacer ya algo rápido. Y pues vivienda está ahí, eso es lo que se llaman los hanging fruit. Los asuntos de la policía está ahí, esa tecnología está adelantada. En asuntos de educación está ahí. Y hay un montón de cosas que podemos hacer para mejorar la calidad de vida. Hay una población que no estamos mirando muy de cerca, que es la de los envejecientes. Esa población va a ser... Adultos mayores. Yo me acabo de convertir en un adulto mayor. Recientemente. Ya siempre lo he sido, pero... Pues tú primero. Me cuenta. Yo lo que planteo es, tenemos que empezar a ejecutar para que la gente de a pie sienta que el gobierno está mejorando su calidad de vida. Y eso se hace con educación, se hace con seguridad financiera y con riqueza interna. Senador, le voy a robar unos minutos más para hablar acerca de lo que está pasando en las agencias. Cuando regresemos aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López, a través de unos minutos adicionales al senador Carmelo Ríos Santiago, porque quería hablar del asunto de las agencias, cómo se está dando, parece que muchas de ellas, y la información que nos ha llegado, es que hay unos bandos primaristas que todavía, y son quienes se han repartido, inclusive el botín, sin haber un secretario o secretaria sentado allí. ¿Les está llegando esas quejas a su señoría de esas situaciones? Y en el 2028 me vas a preguntar y te voy a decir lo mismo, y en el 2032 lo mismo. Esto es business as usual. Cuando yo entré a la Secretaría General del PNP y yo atendía los asuntos después de las 5 de la tarde, pues la queja era la misma, ¿no? Que se quedaron los de fulano y no andaban los de mengano. Pues miren, las posiciones de confianza de gobierno son eso, son posiciones de confianza de gobernantes. Y son posiciones que tienen una afiliación política sin duda alguna. Y hay gente que no tiene afiliación política afines al gobernante, pero ocupa posiciones neurálgicas porque son puestos técnicos. Entonces hay gente que se sulfura por eso. Hay gente que dice, no se está moviendo nada. Pues se está moviendo. Lo que pasa es que si tú tienes, por ejemplo, y esto hay que analizarlo. Le hace la vida más complicada al secretario o secretaria que se claro, pues, si a ti te dicen que tú te das mañana y tú como un profesional vas a estar ahí, pero ciertamente no vas a tomar decisiones porque viene otra persona que te va a sustituir. Claro. Y eso está pasando quizás en algunas agencias. Por ejemplo, Nino Correa. Nino Correa, el amigo Nino, le mando muchos saludos,
pues es una persona que sabe que ya que va de salida y ya esta semana o la semana que viene se va a nombrar su sucesor. Nino Correa, ¿ha ido a trabajar todos los días? Claro que ha ido a trabajar todos los días. Nino Correa, ¿se atreve a tomar decisiones que repercutan 2 o 3, 4 o 5 meses después? Si se pierde alguien, no lo llamen. Porque... No, yo creo que después él se va a perder y decir, no me llame, yo lo llamo. Pero gracias por el servicio a Nino. Sin duda. Y así, por ejemplo, pues, no es que se ha detenido el gobierno, no es que el gobierno no tiene cabeza. Claro que tienen cabeza, claro que se está ejecutando, pero no hay una planificación más allá de lo que expectativas. Dice la prensa escrita que faltan 60 nombramientos por hacer todavía. Para mí son más porque son 140 y pico de agencias. Claro. Se han nombrado 30 y pico. Sí, y en todas las 60 y pico, las 130 y pico, hay personas a cargo. Que por lo general son los no que están descabezadas. No están descabezadas. La policía, la gente decía, bueno, es que no es nombrado a la policía. Es gente que sabe que son dead man walking, que como usted muy bien dice, no se atreven a tomar decisiones porque sabe que se acaba hacen la rutina, peseta ya mismo. hacen la rutina diaria. Ahora, si queremos una persona que esté proyectando para 4 o 5 meses, pues esos no son. Pero esos se están ahora trabajando y la gobernadora los va a nombrar. Esto es, como digo, es una transición dentro de un propio gobierno. A veces son hasta más difíciles que cuando tú lo haces de un gobierno a otro que no son afines ideológicos. Pero que si se está trabajando, que se está moviendo la cosa, claro. Que quisiéramos tener todos los jefes nombrados, pues también. Pero, que si hay una fila de gente para tomar posiciones del gobierno, pues les tengo noticias. Esas filas hace tiempo se acabaron. La gente dice, yo te quiero ayudar, pero me quiero caer de afuera. Porque que se quieren hacer chavitos. Claro. Y los que están entrando, estoy viendo una camada de gente nueva. Mira lo que está pasando. Tienes un secretario de Agricultura, que es una persona bien joven. Tienes experiencia. Pero también tiene sí, pero cuando viene a ver, tiene un grupo nuevo de líderes que antes no tenían visibilidad, pero estaban ahí. Y eso le pasó a Luis Ferrer, le pasó a Hernández Colón, le pasó a Pedro Rosselló, le ha pasado a un sinnúmero de gobernantes. Esa camada está ahí, lo ves en el Senado, gente nueva, gente joven, que está ahí disponible. Y se va a tomar un tiempito, pero de que la cosa va a correr y vamos a estar ahí, sí. Y yo le decía a la gente, yo prefiero la mayoría como la tenemos ahora, porque no hay excusa, lo repito, porque vamos a tener la posibilidad de ejecutar. Antes teníamos nombrados, pero no los confirmaban por el diseño, que eran 10 a favor del PNP y 12 en contra del Partido Popular. La concentración de poder que se da entre la secretaria de Estado y el secretario de la Gobernación, ¿les preocupa? No, porque el diseño de la gobernadora es, yo necesito ejecución. Y ella se trajo a la gente más cercana a ella. Que eso va a cambiar, sí va a cambiar. Porque pues esta concentración de poder, como le llaman algunos, es un asunto a lo que el gobierno empieza a arrancar de una manera 100%. O sea, que estén todos los jefes de agencia y después de eso ríndeme cuenta. Humanamente va a ser complicado. Es imposible. Porque sostener ese tren, me imagino que tendrán sus ayudantes y sus sí, cosas, pero no es lo mismo. Así que una vez tú tengas todo el gobierno ya conformado, esas personas tienen que todos los lunes o todos los viernes, dependiendo del gobernante, se habla, senador, de revertir nombramientos y de tener visibilidad de todo. O sea, eso es un management. No, y todos los gobernantes tienen esa expectativa hasta que se dan cuenta que la muralla es mucho más grande. Pero una vez ya tú tengas todos los jefes de agencia, se convierte entonces en un overseeing, un management. Los lunes y los viernes, véngase acá, déjame ver qué tú hiciste, dónde tú estás. Y tienes la otra persona que dice, eso que te está diciendo fulano o fulana, ¿es correcto o no lo es? O tenemos que mejorar aquí. Eso es business as usual. Lo que pasa es que ahora está más visible. Pero yo le garantizo al pueblo de Puerto Rico, esto va a correr, la economía va a correr, estamos en un buen momentum. Y lo que está haciendo Trump parece una aberración para algunos. Yo veo una oportunidad de negocio ahí espectacular para Puerto Rico. ¿No va a terminar siendo tan malo como parece? Yo creo que va a ser mejor de lo que para Puerto Rico. Sí, porque nos abrieron las puertas cuando Donald Trump empieza a trastear estas cosas por todo el mundo. Puerto Rico es un territorio. Y hay mucha gente que ya tiene negocios. ¿Quiere ser Estado Libre Asociado? Imagínese. ¿Quién? Honduras. Hay un candidato de Honduras. Se los regalo. No le va a ir muy bien. Así que primera o segunda vuelta. Mejor que a muchos latinoamericanos. Y se van a hundir. Pero los felicito. Ojalá. Podemos dejar el hamburger que tenemos al frente por querernos comer el tomahawk más adelante. Hace tiempo que debemos de estar a dieta. Pero para efecto de hamburger, salte de ahí. Pero. La chuleta, entonces. Está bien. Vamos a tasar con carne frita. Ok, está cebollado bien, con mofongo, que es lo que nosotros somos criollitos. Brutal. Y después nos matamos en gimnasio con esta hipocresía. Pero. Y 2 veces al año hacemos dieta. Y mayo ketchup. Ahí lo bañaste. Saludos al señor Mayo ketchup allá de. Saludos, Pincho. Yo tengo un amigo que es boxeador, Pincho, que se mata en el gimnasio y después va a comer en damas o chuleta con tostones y mayo ketchup. Así que nada, mira, al final el gobierno va a funcionar. Lo que está pasando con Donald Trump hiere la retina en algunos asuntos, pero para Puerto Rico es una buena oportunidad económica. Lo digo en serio.
y lo digo como demócrata, esta cosa de que la cosa se haga en Estados Unidos, pues vamos a farigar aquí, vamos a poner los edificios de Prisco. Me preguntabas ahorita qué cambiaría. Prisco y los muelles tienen que este año lucirse. Tienen que lucirse, tienen que trabajar. Hay una CPA ahí en los muelles de crucero. Pues tienen que traerla. Vamos a darle y el desarrollo costero se tiene que dar. Este asunto del chismecito, no, se tiene que dar. Esa era mi última pregunta. ¿Hay conflicto entre la gobernadora y entre el Ejecutivo y el Legislativo? Vamos a no particularizarlo. El 2, 3, 4, 5 de marzo nos van a ver en Washington, nos van a ver cogido la mano, estamos trabajando en conjunto. Cuando tengamos diferencias las tendremos. Eso no contesta la pregunta. Claro que sí. Si yo no te hablo a ti, no vengo. Así que hay panas tuyos y míos que me invitan y yo no iría. Exacto. Pues aquí va. Claro. Sí, bien claro. Y tú y yo no somos fajas. Así que al final del día, aunque se ha puesto más flaco, al final del día estamos trabajando para el mismo propósito, que es mejorar a Puerto Rico. Agradecido, senador, por estos minutos extra que nos ha brindado y tener un poco más clara la situación de cómo está funcionando, porque, ¿verdad? Si no hay el efecto de comunicar, pues lamentablemente será la consecuencia. Irán, tienes que empezar a comunicar. Agradecido, senador. Sí, Amigos, regresaremos en breve ya con nuestros minutos finales. Recuerden que estamos a través de Telemundo y Z93. También están transicionando a los diferentes sitios. Y quería dejarles saber también que junto con la propuesta de lo que va a ser la reforma contributiva, también se ha traído que los que radiquen la planilla en estos días van a tener el reintegro pronto. En 7 días ha prometido la gobernadora y se comprometió porque ya visitó el Departamento de Vivienda y ayer visitó Hacienda y le dio unas encomiendas específicas a los secretarios, a la secretaria de la Vivienda y al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, para propósitos de lo que debe hacer. Y otra noticia que quería darle un poco de seguimiento es que el exalcalde de Ponce, ya con una condición de salud bastante complicada al parecer, requiere de unos días adicionales para, parece, llegar al acuerdo de culpabilidad y la reducción o reclasificación de los delitos imputados. Así que veremos por dónde aterriza ese asunto, porque nos sigue diciendo la oficina del panel para el fiscal especial independiente a través de la licenciada y fiscal Zulma Fuster Troche, que está bastante complicada la evidencia para el futuro del alcalde y eso le pudiera, ¿verdad?, poner en una posición difícil para propósitos de su sentencia o la penalidad que haya sobre la misma. Así que hasta el 19 de febrero, o sea, compraron ahí un par de días más, casi semana y media, para que se puedan finiquitar los detalles de la sentencia del doctor Irizarry Pavón, que recuerden que está acusado por lo que es enriquecimiento injusto y también violaciones al famoso capítulo 4 de la Ley de Ética Gubernamental. Así que eso es lo que hay en cuanto al alcalde de Ponce. Veremos a ver qué pasa con lo del alcalde de Mayagüez, que está pendiente también, el exalcalde de Mayagüez, debo decir, por un tipo de... Hay delitos que son parecidos, hay otros que no, pero eso es lo que hay hasta ahora. Amigos, no tenemos tiempo para más, agradecidísimos siempre de la sintonía. Recuerden que nos sintonizan aquí todas las mañanas de 6 a 8 en Nación Z. La política vive aquí